en revistas de urología, en donde la sensibilidad reportada cambia mucho, es muy variable. Y sí sabemos que es pobremente específico. Un poco la sensibilidad de un test es lo que define la probabilidad de que ese test, cuando es positivo, sea debido a una determinada enfermedad. Es decir, yo cuando digo que el test tiene una sensibilidad muy variable, quiere decir que hay muchos pacientes que no tienen cáncer de próstata que van a tener un PSA elevado. Y pobre especificidad, es decir, es cuando puede corresponder a otros problemas. Aquí vamos más de lleno a la discusión, esto ya lo planteamos, cuando el PSA es normal, en general, en estos valores de 0 a 4, tiene un valor predictivo negativo, es decir, que me descarta la enfermedad en el 40 al 90% de los casos. Ustedes ven esta cifra como es muy variable, digo 40 a 90%, ¿qué pasa ahí? Algo raro hay, es decir, esto tiene que ver con la prevalencia de la enfermedad. Si un PSA es normal en un paciente de 50 años, seguramente me descarta la enfermedad en el 90% de los pacientes. Y no sucede lo mismo en un paciente de 85 años, en donde el valor predictivo negativo, es decir, el PSA no me descarta por completo. Yo no puedo estar completamente seguro si ese paciente no tiene un cáncer de próstata. Cuando es mayor de 10, como dijimos, en general nadie discute que es conveniente hacer una biopsia, y entre 4 y 10 vimos que podía ser prostatitis, hiperplasia o cáncer. Para esto vimos que se habían desarrollado diferentes métodos para optimizarlo, como son la velocidad de aumento del PSA, que es decir, uno lo controla a través del tiempo y ve cómo va, si va en aumento, si va en descenso o no. La densidad del PSA, que se mide, digamos, por densidad de tejido prostático, y la relación PSA libre y total, que en general en el cáncer de próstata suele estar descendida. También hay otras tablas en donde se ajusta por edad, por raza, es decir, pacientes de 80 años uno tolera valores mayores de PSA para decir si es normal o patológico. Pero en general, digamos, la utilización de estos métodos tampoco ha demostrado ser efectiva para mejorar lo que es la mortalidad por cáncer de próstata, la mortalidad específica por la enfermedad. Pero en general uno las tiene que conocer porque cuando aparecen estos valores que son medio difíciles de interpretar, es útil poder apoyarse en estas cosas para la toma de decisiones. Entonces acá vemos el principal problema de que las herramientas de rastreo, tanto el tacto rectal como el PSA, tienen una sensibilidad que es muy variable, va desde valores muy bajos, en general en población joven, a valores muy altos en población mayor. Y la especificidad se sigue manteniendo relativamente baja. Es decir, que esto genera un problema, porque cuando nosotros determinamos, digamos, que tenemos que hacer un test para detectar una enfermedad, esto nos complica muchísimo las cosas. Cuando queremos detectar una enfermedad en un estadio precoz para poder mejorar su pronóstico, el hecho de no contar con herramientas que tengan una buena sensibilidad, una buena especificidad, nos puede llevar a errores en la toma de decisiones. El diagnóstico, solamente lo voy a nombrar, después nos va a comentar más cosas el doctor, es a través de la biopsia. La biopsia no está libre de complicaciones, pero digamos que las complicaciones en general son bajas, se hace por vía transrectal, en general se toman muchas muestras y, digamos, tampoco tiene una sensibilidad elevada, es decir, un paciente que tiene una biopsia negativa no descarta que ese paciente no pueda tener cáncer de próstata. Bueno, a partir de la biopsia se determina el score de Gleason, esto lo voy a pasar un poco porque ya nos van a hablar después. En general hay tres estadios histológicos bien diferenciados, moderadamente diferenciados y pobremente diferenciados. Se toman dos muestras, se suma el score. Aquí vemos algunos cortes histológicos donde va desde muy diferenciado al tejido prostático a pobremente diferenciado, que tiene un peor pronóstico. Y solamente decir que los estadios, digamos,
que tienen un Gleason bajo, podemos decir que en el estadio 2, 3 y 4 el tumor en general no es agresivo y la mortalidad a los 15 años es muy baja. El Gleason alto, 8, 9 y 10, en general habla de la presencia de un tumor agresivo que va a ir evolucionando con una mortalidad elevada a los 15 años y tal vez los casos en donde es difícil la toma de decisiones respecto de cómo tratar a un paciente es en el Gleason intermedio, en los tumores con agresividad intermedia, ¿no? Bueno, al paciente que se lo evalúa hay que estadificarlo, esto lo vamos a ver después. Aquí están todos los estadios, el cáncer localizado, en general corresponde a estos estadios, y cuando el cáncer ya ha invadido tejido periprostático, ganglios, metástasis, en general hablamos de un tumor avanzado. Las opciones terapéuticas también las vamos a pasar por alto para que nos cuenten mejor los urólogos, pero solamente decirles esto, que vean esto, que es un estudio donde se evaluó la sobrevida a 10 años de acuerdo al grado histológico. Fíjense cómo los tratamientos, digamos, estándar, como la prostatectomía radical o la radioterapia, no difieren mucho en la conducta expectante, es decir, cuando un paciente con un tumor de bajo grado o grado intermedio se lo somete a estos tratamientos, no se le mejora significativamente el pronóstico, es decir, que la sobrevida específica de los tumores de bajo grado es elevada sin tratamiento. Esto es otra cosa que es fundamental a la hora de tomar una decisión a un paciente que se le diagnostica un tumor de próstata localizado en un estudio de rastreo, un paciente sano, en donde uno le encuentra algún tumor, digamos, decidir si tratarlo o no también es otro punto que genera esta gran discusión. Bueno, y para el tratamiento del cáncer avanzado está la hormonoterapia, de la cual vamos a hablar después. Ahora vamos de lleno a este problema, que es este paciente que dice: doctor, vengo a hacerme un chequeo, rastrear o no rastrear. ¿Qué es lo que les parece, digamos, qué experiencia tienen ustedes? En general, ¿se pide sistemáticamente? ¿Tienen alguna guía, alguna postura respecto de este tema o no? Depende de la edad del cliente. ¿Cómo? Depende de la edad. Bueno, la edad es un factor a tener en cuenta, me parece bárbaro. Ahora, en general yo creo que esto es importante conocerlo para, digamos, poder decidir, y para más que nada, uno ve a veces pacientes que se les pide PSA, que tienen como un holter de PSA cada 3 meses, que se controlan, análisis y demás, y sin embargo, vamos a ver la verdadera utilidad que tiene esto, sobre todo teniendo en cuenta el beneficio que puede aportarle el paciente cuando hay otras medidas de rastreo, que sobre todo en pacientes mayores, en pacientes ancianos, pasan por alto, y que en general el PSA, por ser una cuestión fácil, una práctica, algo que uno escribe, lo sella, es mucho más fácil o mucho más probable que el médico clínico lo haga. Sin embargo, por ejemplo, ¿a cuántos de sus pacientes mayores de 80 años o de 70 años uno les pregunta si se ha caído en el último año? Sin embargo, esa pregunta que rastrea, digamos, un problema tan importante como son las caídas en los pacientes ancianos, uno la pasa por alto. Entonces, yo quiero remarcar bien esto, que en general tendemos a tener una práctica en el consultorio que tiende a jerarquizar la práctica médica o la prestación, en donde uno, bueno, pide un estudio, pide algo, y hay medidas de rastreo mucho más importantes que muchísimas veces pasan por alto, ¿no?